¿Nunca te has preguntado qué es lo que ocurre dentro de los alimentos cuando los sometemos a un proceso de cocinado? En realidad, la cocina es un laboratorio y un espacio ideal para entender la química de los procesos y de los alimentos. Un proceso combinado de reacciones físicas, químicas y biológicas. Un laboratorio de experimentación donde mezclar ciencia, humanidades, sentimientos, sensaciones, creatividad y sobre todo mucho amor. Cuando cocinamos, mezclamos sustancias, usamos herramientas y utilizamos técnicas que modifican la estructura y la composición de los alimentos, lo que es al final una actividad apasionante y muy interesante. En este tema te vamos a contar algunas cosas que pasan dentro de tus cazuelas mientras tú estás ahí esperando a que tu comida esté lista, o algunos secretos internos sobre los alimentos para que elijas cuál es la mejor manera de cocinarlos y sacarles el mayor de los partidos. Por un lado, creemos que si se entienden los procesos será más fácil que no se nos resista ninguna receta o elaboración. Y por otro lado, porque entender qué es lo que está pasando hace que valoremos aún más cada bocado que después ingerimos y que le saquemos mucho más partido a cocinar para nutrirnos. Además, también nos da la posibilidad de ser expertos en cocina sin haber pasado cocinando 10.000 horas. La cocinología podríamos decir que es la ciencia que sucede dentro de tu puchero y no es magia, es ciencia y también es alquimia. Cocinar. Cocinar es preparar, elaborar, transformar, combinar, mezclar, ensamblar, procesar, fusionar. Todas estas acciones también son cocinar. Existen muchas formas de cocinar los alimentos, no solo por acción del calor, donde evidentemente el fuego es el rey. Para cocinar se necesita energía y la energía no solo es calor. Existen otras formas de transformar los alimentos por procesos químicos y o por procesos biológicos. Por ejemplo, cocciones sin calor. La transformación del alimento es gracias a reacciones químico-biológicas. Ya puede ser marinar, macerar, fermentar, liofilizar. Luego están las cocciones con calor, donde el calor sí que va a ser el responsable de la transformación de esa transformación del alimento. Tenemos asar, estofar, hervir, al vapor, confitar, en fin, hemos hecho un montón de hecho. Y luego tenemos cocciones por deshidratación, donde se cocina a través de un factor lumínico que transporta calor. Ya puede ser la deshidratación, curación, ahumar, bueno, en fin. En principio, y que se sepa hasta ahora, somos el único animal que cocina, pero la naturaleza también cocina, a través de la deshidratación y por reacciones químico-biológicas naturales. Nuestra primera parada en este viaje por la vida secreta de los pucheros es para la archiconocida reacción de Maillard. Allá por 1912, un investigador clínico francés llamado Louis-Camille Maillard se preguntó qué era lo que hacía que cuando cocinábamos un alimento sus aromas cambiaran, ¿no? Se multiplicaran y su sabor pues, fuera aún más atractivo. Analizó cómo los aminoácidos contenidos en las proteínas, pues lo que les pasa es que chocan con las moléculas de azúcar y de ese choque surgen nuevas sustancias que crean reacciones físicas, pues esos colorcitos, ¿no? Rubiejos, doraditos y sabores o aromas distintos y muy suculentos. Sí, esos en los que estáis pensando justamente. Las moléculas se separan y chocan entre ellas para combinarse y separarse en un baile sin fin y de esta forma van apareciendo cientos de sustancias nuevas con aromas y colores nuevos. Mientras tú intentas no quemarte ni quemar el alimento, dentro están sucediendo un montón de procesos y cambios que tienen un resultado más que delicioso. Todo esto tiene que ver con la temperatura de los alimentos que estemos cocinando. Evidentemente todo va a ir relacionado con su composición y la combinación entre proteínas y azúcares. Pero vamos, a partir de los 140 grados centígrados de temperatura, las moléculas de azúcar y los aminoácidos comienzan a reaccionar y a combinarse para crear nuevos sabores y aromas. Y además, ese cambio, como ya he dicho, se nota por dentro y también se nota por fuera. Según va subiendo esa temperatura, esos nuevos aromas van intensificándose y siguen surgiendo nuevas combinaciones, incluso lo que se traduce en sabores un poco más complejos y más atractivos y en colores algo más oscuros. Esto es así más o menos hasta los 160 grados centígrados.
A partir de esta temperatura la cosa ya comienza a degradarse y cuando el alimento alcanza los 180 grados la cosa comienza a ponerse más tétrica porque aquí ya hace su aparición la combustión. En este momento lo que antes era jiji jaja se torna un poco más oscuro y tenebroso por dentro y por fuera y es el momento en el que el alimento empieza a degradarse. Los azúcares, las proteínas y las grasas se desnaturalizan y producen sustancias potencialmente nocivas que además tienen sabores más desagradables. Así que apuesta por las temperaturas moderadas. En muchos alimentos la baja temperatura va a ofrecernos la forma óptima de sacarles el mayor de los partidos. Por eso, en muchas recetas primero marcamos para conseguir poner en movimiento esa reacción de Maillard y después ya bajamos la temperatura para conseguir buenas texturas, sabores reales y nutrientes vivos. Eso se consigue sobre todo gracias a ese control de la temperatura. Ya sabéis que somos muy exquisitas con ese tema. Para que la reacción de Maillard suceda es importante que la superficie de los alimentos, ¿vale?, esté bien seca. ¿Por qué? Pues porque si no, no vamos a conseguir ese tostado, lo que vamos a conseguir es cocerlo, porque el agua, pues cuando entra en contacto con el calor lo que hace es evaporarse, entonces vamos a cocer el alimento. Lo interesante es, cuando tú quieras marcar un alimento, que esté bien seca la superficie. Los secretos de la sal. La sal es imprescindible para la vida y es el condimento rey, intensifica y potencia sabores, reduce el amargo, refuerza el umami y potencia el dulce. La sal conserva, seca, cura, promueve la fermentación selectiva y sella la superficie de los alimentos. Hay algunos alimentos que se defienden, por ejemplo, el ajo. Cuando cortamos el ajo estamos liberando sustancias, al fin y al cabo no deja de ser una semilla y su misión biológica no es estar en tu plato, es reproducirse. El ajo activa los sistemas de desintoxicación del cuerpo y es capaz de inducir la apoptosis de las células tumorales. Es importante incorporarlo a nuestra alimentación para ayudarnos a contrarrestar todos los elementos tóxicos que nos rodean. Os voy a contar algunos secretos del pescado. Bueno, llevamos pescando desde hace unos 2 millones de años. Hay investigaciones que indican que su consumo potenció el rápido crecimiento de nuestro cerebro. El pescado nos ofrece un abanico maravilloso de sabores y texturas en las que merece la pena zambullirse. Su carne se compone de músculo, tejido conectivo y grasa. Fundamentalmente es músculo, pero es un músculo dispuesto en láminas que es mucho menos duro que evidentemente el músculo animal. Al fin y al cabo, su biología está diseñada para nadar a toda velocidad si fuera necesario. El pescado azul es el que tiene mayor contenido de grasa, más de entre un 8 y un 15%. Una de las grasas que contiene, seguro que te resulta muy familiar, y es el omega 3, al que vamos a hacer una mención especial. Vamos a contar ahora también algunos secretillos de la carne, porque bueno, existen muchos tipos de carne, evidentemente, en función del animal del que proceda y de la parte de este animal que sea, porque no es lo mismo, ¿vale? A nivel químico, la carne se compone de agua, proteínas y aminoácidos, minerales, grasas y ácidos grasos, evidentemente, vitaminas y otros componentes bioactivos. En menor proporción contiene hidratos de carbono. El tipo de músculo determina las proporciones de grasa y proteína y es el responsable del movimiento del animal durante su vida. Entre un 70 y un 85% de su composición es agua y ese agua no la queremos perder. El huevo. Se considera un alimento con alto valor biológico que está diseñado para alimentar y desarrollar a un polluelo y es un ingrediente muy versátil en la cocina. Se usa para ligar, emulsionar, recubrir, espesar y airear. El arroz. El arroz es una semilla de la familia de las gramíneas originaria de Asia y África, pero que ha bajado por todo el mundo adaptándose a todos los contextos, la verdad, y consiguiendo ser uno de los alimentos más consumidos en el mundo. Existen miles de variedades de arroz y vamos, o sea, la verdad es que es un mundo apasionante, ¿vale? Pero todas ellas contienen dos tipos de almidón, ¿vale? Por un lado tenemos la amilosa, que es un almidón como más duro, y la amilopectina, ¿vale?, que es un almidón más blando y con poca densidad. El umami. Ya hemos hablado en otra ocasión del quinto sabor, pero la explicación por la que resulta irresistible para nuestras neuronas es porque nos está informando sobre el contenido en aminoácidos que tiene.